que entonces el rey manda que les enseñen su idioma, porque esa es otra forma de conquista. O eso es algo que tiene que ver con esa conquista, ¿no? El hecho de imponerles que ahora ellos tenían que aprender a hablar su idioma por la fuerza, no porque ellos quisieran aprender el arameo, sino porque el rey había dado esa instrucción y entonces ellos tenían que sujetarse a aprender a la fuerza una nueva ley. Giselle, sugieren que pueden estar con cámara apagada para ver si de pronto fluye mejor la señal de internet. Ok, entonces vamos a dejar hasta este versículo, porque queremos escuchar sus opiniones. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué notaron que nosotros no dijimos? ¿O si les parece? ¿No les parece? Queremos escuchar hasta allí, estos 4 primeros versículos. ¿Qué piensan de eso? En lo que tenga que ver con educación, en lo que tenga que ver con gobierno y metodología, ¿qué opinan? No vamos a hablar de lo que sigue, aunque lo leímos todo, no vamos a hablar de los siguientes versículos, vamos a hablar de estos. ¿Y qué notaron ustedes allí? Que sea muy importante tener en cuenta como hogares educadores. Quien quiera puede abrir su micrófono y puede hablar. Hola, hola. ¿Sí nos escuchan, verdad? ¿Sí nos escucharon? Sí, sí, señora. Hola. Hola. Lourdes. Alguien quería hablar, no sé. Mauricio. Mauricio, tienes la palabra. Hola, buenas tardes a todos, familia. En la verdad, Dineira, ¿cómo estás, Giselle? Jorgito. Bueno, pues aportando un poco al tema, yo pienso que Daniel y sus amigos, Dios les abrió una gran puerta, a pesar que estaban en cautividad. Creo que esos son los planes de Dios, ¿sí? Y era que para que ellos pudieran influenciar allí en Babilonia, mire que Dios permite, al comienzo yo dije, venga, pero qué loco, tenían que hablar la lengua de los caldeos, o sea, se iban a contaminar, pero no, yo pienso que Dios permitió que ellos aprendieran la lengua de Babilonia, de los caldeos, para influenciar allí también. A veces uno no entiende cómo Dios trabaja, pero creo que ese es un punto interesante y es que a veces Dios permite que aprendamos cosas, ¿sí? Que miremos cuáles son las 3 estrategias del enemigo para poder influenciar donde Dios nos está poniendo, en esa esfera. Entonces creo que era un punto como interesante de ver que Dios a veces abre puertas en medio de dificultades que uno dice, uy, Señor, pero ¿por qué me llevaste allá? Yo recuerdo mucho cuando trabajé en el Estado, aunque los que no saben, fui funcionario público del gobierno civil. Trabajé 12 años con una institución del Estado y, y bueno, yo estuve en el Colegio Luz a las Naciones y en ese entonces recibimos mucho del tema de educación providencial. Pero fue interesante lo que el Señor me permitió hacer. Y al comienzo fue muy difícil para mí, porque yo venía de un colegio cristiano
cristiano, muy tranquilo, todo, mucho candor, pero Dios me mandó al foso de los leones, ¿sí? Y bueno, di la batalla, vinieron pruebas muy difíciles, pero Dios permitió que uno estuviera ahí para poder influenciar algo de los principios bíblicos en la educación. Yo para ese entonces pues no sabía todo lo que hemos aprendido en estos últimos años. Pero entonces es eso, ¿no? Es ver que Daniel y ellos tuvieron la posibilidad de influenciar en Babilonia aprendiendo el idioma de los caldeos. Y yo como lingüista, pues creo que me llama mucho la atención eso. Entonces era eso, un abrazo, muchas gracias. Gracias, Mauricio, por el aporte. Yo quisiera enriquecer el texto, bueno, la enseñanza de hoy, y es que a pesar de que a ellos, a Daniel y sus amigos les cambiaron los nombres, ellos no perdieron su identidad, ellos mantuvieron su identidad en Dios. Entonces, eso me causa a mí como bastante curiosidad y bueno, era así como un aporte. Lourdes levantó la manito. Puede hacer el aporte, señorita Lourdes. Buenas tardes, hermanos. Bueno, yo veo aquí como algo que me está enseñando la palabra y que ha venido constantemente haciendo en mi mente y en mi corazón es cambiar como el chip, ¿no? Porque en cuanto a los atributos que buscaban entre esos jóvenes, de pronto dentro de la educación providencial o la que se busca certificar y todo esto, pues están muchas materias y todo esto, cosa que no vemos aquí, ¿sí? Aquí vemos más la capacidad de análisis, la capacidad de razonar, y pues partiendo también del lenguaje, de las letras, se buscaba que fueran jóvenes que estuvieran dispuestos pues a aprender. Me imagino que leían mucho, me imagino que habían sido capacitados para todas estas cuestiones, porque pienso que en ese tiempo, pues en sí, eso se requería de una persona que no solo tuviera el conocimiento, sino que supiera qué hacer con ese conocimiento, guiar, orientar, decir sí, decir no, por lo que nos explicaba Giselle, que eran personas que en algún momento iban a formar parte importante de este rey, iban a tener que tomar decisiones, y más adelante, pues si leemos el libro de Daniel, vamos a ver todo esto, que todo esto en lo que ellos fueron capacitados en sí, Dios lo utilizó para mostrar su gloria y mostrar su poder. Entonces, esto me lleva a enfocar también mi educación, mi formación en cuanto a mi hijo, para que no solo sea aprender, no solo sea memorizar, no solo sea aprender algo, sino que él sepa también en qué momento lo va a utilizar, tomar decisiones, etcétera, llevarlo a la vida diaria, que es algo muy importante que yo veo aquí en esta parte de la palabra. Y de igual manera, solo aquellos que tienen claros sus principios, que tienen claros sus valores, que tienen claro su amor hacia el Señor, sus principios sobre los cuales han sido enseñados, son aquellos que en el gobierno van a poder ser también útiles, van a poder dar un consejo basado a la palabra, basado al temor de Dios, basado a lo que nosotros como padres hemos enseñado y a la fidelidad de la palabra de Dios. Entonces, pienso que esto es como una parte importante que estoy viendo aquí en estos versículos del capítulo 1 de Daniel. Así es, muchas gracias. Muy bien. Ustedes muy bien. ¿Sí? No sé si alguien más quiere participar, enriquecer, mirar qué, contarnos qué ven ustedes, qué les muestra el Espíritu Santo que hay allí.
Ya yo lo hice. ¿No? Hola, Buenas tardes, Miriam. buenas tardes. Le escuchamos. Hola. ¿Cómo están? Bueno, yo quería también agregar un poquito, escuchando pues la enseñanza que estuvo, el comentario que se estuvo haciendo acerca de los versículos y lo que dijo cada hermano, que uno puede mirar viendo ahorita lo que acaba de decir la hermana que participó, y mirando también lo que nos está tocando vivir en nuestras naciones, especialmente en nuestra nación, y pues vemos que muchos de nosotros muchos tuvieron que emigrar. Entonces, de aquí, soy de acá de Venezuela, por cierto. Entonces, allí tú ves cuán importante es que lo primero en que se eduque a los chicos sea en el carácter y la Biblia. Porque tú puedes tener todos los conocimientos, en matemáticas, en físicas, en lo que sea, puedes ser excelente. Pero si miramos el caso que estamos leyendo hoy, que es lo de Daniel, ¿qué fue lo que les ayudó a ellos realmente a salir adelante de esa prueba tan fuerte? Ese carácter que habían logrado forjar, que forjaron sus padres en ellos, y sus principios, que eran personas pues que vivían muy conforme a los principios bíblicos. Entonces, eso crea, o sea, nos debe llamar a nosotros como padres a ser mucho más enfáticos en que por encima de todo conocimiento, lo más importante que deben aprender nuestros hijos es el carácter cristiano y vivir de acuerdo a los principios bíblicos. Lo demás sí es útil, pero esto nos ayudaría a poder solventar cualquier situación, cualquier prueba que nos pudiera tocar vivir. Realmente lo vemos, yo puedo hablar, por ejemplo, de compatriotas con los que he hablado en algunos casos que están ya en el exterior, y tú ves que, oye, se están dejando cambiar la manera de pensar por otra cultura que no es la nuestra. Entonces, y cuando estoy hablando inclusive hasta de los principios que estas personas se supone que tenían, ¿no? Entonces, significa que no estaban no estaba ese carácter muy bien firme allí, y pues los principios bíblicos en cada uno de ellos, cómo estaban viviéndolos, tampoco estaban muy fuertes. Bueno, de hecho, estas personas no son cristianas. Entonces, eh, eso es lo que quería aportar, la importancia que tiene digamos, el darle al carácter cristiano y estudio de la Biblia la prioridad en toda la enseñanza. Gracias, Miriam. Un excelente aporte también. Y otra vez, volvemos al fundamento, ¿no? A la importancia de unos fundamentos firmes para que sea donde estemos o donde vayamos por las diferentes circunstancias de nuestra vida. En el caso de nosotros, de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, si tienen fundamentos firmes, esos fundamentos firmes, esas convicciones firmes, les van a permitir a ellos mantenerse firmes en esas convicciones cuando vengan circunstancias adversas o diferentes a aquellas donde han sido levantados y edificados. Yo pienso que estas circunstancias, como está diciendo Miriam, son las que uno puede notar cuál es el fundamento cuando se cambian las circunstancias. ¿Cuál es el fundamento cuando cambian las circunstancias? Eso lo podemos ver allí. ¿En qué creen estas personas? ¿Cómo fueron educados? ¿Cuáles son los principios que gobiernan sobre su vida a pesar de las circunstancias? Eso es muy importante lo que está diciendo Miriam. Sí, y es importante porque estos jóvenes, bueno, más adelante se ve la historia que hacen la diferencia, ¿no? Uh-huh. Dentro de una nación que aunque están recibiendo de cierta manera
una capacitación, digamos que pues se le impone la lengua y otras cosas en su enseñanza, en la parte académica y todo, pues los llevaron esclavos y igual debían, digamos, aprender siempre y cuando nada violara los principios de su carácter, ¿ya? De su conocimiento y también aún de la sabiduría que tenían estos jóvenes, que era una sabiduría que venía de Dios, ¿ya? No era una sabiduría humana, sino la sabiduría que venía de Dios. Entonces, esto lo aprovechan ellos, ¿no? O lo aprovecha Dios para influenciar también más adelante, como dijo Mauricio, sobre esta nación, sobre esta cultura, y se mantuvieron firmes, ¿no? Y esto a nosotros como padres nos desafía, tenemos el gran llamado por eso de que nuestros hijos tengan los fundamentos correctos, ¿no? En la enseñanza, en los principios, en el carácter de Dios, entendiendo bien quiénes son en Dios, su llamado, su propósito. Entonces ellos serán buen testimonio en otra nación, en una universidad, si llegasen, o donde vayan, ¿no?